Dios detesta el pecado. Todo pecado se opone directamente a su perfección moral y por lo tanto debe ser castigado, aunque la humanidad merece la justicia, ira de Dios. Jesús la sufrió en su lugar cuando murió en la cruz. Gracias le damos a Dios por permitirnos llegar una vez más a ustedes con un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo Dios demuestra su ira. Pero la ira no es con aquellos que obedecen la voluntad de Él, sino la ira es con aquellos que desobedecen y voluntariamente rechazan lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre y la mujer sea salvo y salva por medio del bendito Señor Jesucristo. Y cuando el hombre y la mujer escucha acerca de la salvación, la redención de pecados y la purificación del alma, y la rechaza, entonces voluntariamente está rechazando aquel regalo precioso que Dios le ha dado. Vamos rápidamente a ver, con la ayuda de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Vamos a leer unos versículos en esta hora para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Jeremías, vamos a leer su capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Estamos encontrando la palabra de Dios que dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra. Cuando la ira de Dios es manifestada, no hay ninguna creación que puede estar de pie o soportar la ira de Dios. Entonces, no es necesario cometer alguna acción criminal extraordinaria para ser condenado. Basta descuidar la salvación que Dios ofrece con gran misericordia, y la cual es la gran salvación. Entonces, ¿cuál es la gran salvación? El Evangelio de Juan, vamos a ver en su capítulo 3, versículo 14, donde encontramos la palabra de Dios que dice de esta manera: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a Dios, porque Él proveyó un medio por el cual el hombre y la mujer pueda salvarse. Dice la palabra de Dios: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Continuamos leyendo y dice la palabra en versículo 16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, gracias le damos a Dios porque estamos viendo que la palabra de Dios nos está mostrando que Dios envió a su Hijo al mundo. Así amó Dios a la humanidad, para que todo el que cree en el Hijo, es decir, el bendito Señor Jesucristo, el que hizo la obra de salvación una sola vez y para siempre, a su cabalidad, a su perfección, hizo toda la voluntad de Dios. Él fue el único que cumplió todo lo que era la ley,
hizo la voluntad del Padre. Dice allá el Evangelio según San Juan, que dice que como a la edad de 30 años fue bautizado, y cuando él salía de las aguas se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces el Padre, complacido con la voluntad de él, se estaba siendo cumplida por medio de Jesucristo. ¿Cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús fue venir a este mundo. Bueno, entonces Jesucristo, según allá Gálatas 4:4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el nacimiento de Jesús, como se conoce, no es que Jesús en ese tiempo, en ese instante, empezó a existir. No, Jesucristo existía en la eternidad con Dios el Padre. No más que en ese momento fue cuando Cristo, Dios lo introdujo a este mundo, según allá el escritor a los Hebreos, su capítulo 10, versículo 5 en adelante, donde dice que Jesucristo, estando en el mundo, cuando él vino en el mundo, él dijo: sacrificios, holocaustos por el pecado ya no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Y luego dice el versículo 5: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora bien, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que él cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de él, que él ofreciera su vida en precio y en rescate de la nuestra, es decir, de nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas que ya razonan el bien y el mal. Para eso Jesucristo vino. ¿Qué es lo que pasó? Que dice que cuando Jesucristo vino a este mundo, el hombre natural, o es decir, el hombre que era conocido como el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel, no lo conoció, no conoció a su visitante, porque dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según Juan, su capítulo 1, versículo 10 en adelante, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 12 dice la palabra que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad o bien el derecho de ser llamados o hechos hijos de Dios. Pero así era la voluntad de Dios. Más tarde el apóstol Pablo decía en una de sus cartas que si los judíos, o es decir, el pueblo de Israel, hubiesen conocido al Rey de Gloria, que dice que nunca le hubiesen crucificado. Entonces, ¿qué sería de nosotros, los que no éramos parte del pueblo de Israel? No hubiera habido la salvación para todos los seres humanos. Pero gracias a Dios, porque se cumplió la voluntad de Dios. Dice la palabra, nos enseña la palabra, que la noche en que Jesús fue entregado, dice que él estaba en el monte Getsemaní, allá en el monte de los Olivos estaba Jesucristo, y él decía: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, decía Jesucristo. Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando llegó la hora, dice que llegaron los hombres a aquella turba y le prendieron a Jesucristo. Muchos de nosotros hemos escuchado los sufrimientos de Jesús. Hemos quizás visto la pasión de Cristo, donde nosotros podemos ver cómo Jesucristo fue golpeado, abofeteado, azotado, como dijo allá el profeta Isaías en su capítulo 53, desfigurado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, decía el profeta, no le estimamos. Mas él herido fue, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesucristo dice quedó desfigurado, dice que la hermosura de Cristo era más que de los hijos de los hombres. Pero dice que después de que él fue desfigurado y azotado y golpeado, dice que ya no se podía conocer
aquel ser bendito, aquel ser maravilloso, que era el Hijo de Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios, que no había hecho nada malo, que él solo estaba haciendo la voluntad de Dios, pero así le trataron los gentiles. Ahora bien, ¿cuál era la razón y el motivo? Es porque Jesucristo vio su condición, mi condición, y él decidió venir a este mundo a tomar mi lugar, a tomar el lugar suyo. Y gracias a Dios porque Jesucristo se dispuso a hacer ese sacrificio. Ofreció ofrenda, dice la palabra de Dios que era la hora tercera. El evangelista Marcos dice que era como la hora tercera cuando le crucificaron. Gracias le damos a Dios porque en esas primeras horas Jesucristo ofreció su cuerpo en ofrenda a Dios. Y dice la palabra de Dios que como la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, donde dice que ahí Jesucristo ofreció el sacrificio por los pecados de toda la humanidad entera. Dice la palabra de Dios que cuando él supo que la obra ya estaba consumada, él dijo: consumado es, listo está, hecho la obra de salvación. Y dice que él entregó el Espíritu. Algo maravilloso que sucedió cuando Jesucristo murió, dice la palabra de Dios que habían dos malhechores con él, que habían sido crucificados. Dice que el soldado romano llegó al primer malhechor, le quebró las piernas para que muriera. Y también igual con el segundo malhechor le quebró las piernas. Pero dice que cuando llegó a Jesús, que cuando lo vio ya muerto, dice que no le quebró las piernas porque estaba escrito que ningún hueso suyo iba a ser quebrado. Entonces, ¿qué hizo el soldado? Alzó su lanza, dice la palabra, le abrió el costado, donde al instante salió sangre y agua. Gracias le damos a Dios porque esa sangre preciosa nos limpió a nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador de nuestras almas. Y ahora nosotros somos dichosos, somos libres de condenación. Nosotros hemos sido limpiados y esa sangre preciosa aún está vigente el día de hoy para limpiar el alma del hombre y de la mujer que arrepentido venga a los pies de Jesucristo. Gracias le damos a Dios por eso, porque aún está disponible esa sangre preciosa. El agua, que es la palabra de Dios que estamos viendo, que estamos escuchando y estamos aprendiendo, es el agua que a nosotros nos enseña, nos muestra las cosas que sucedieron, las cosas que están sucediendo y las cosas que han de venir, dice la palabra. La palabra misma nos enseña a nosotros que Jesucristo no quedó en el madero, fue bajado, sepultado en un sepulcro nuevo, pero que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Gracias le damos a Dios porque dice que un día primero de la semana resucitó de los muertos, venciendo a la muerte, sacó a la luz y la vida y la inmortalidad por el Evangelio, decía el apóstol Pablo. Gracias le damos a Dios porque también otra vez el apóstol Pablo, allá en Romanos, su capítulo 6, versículo 5, dice la palabra que si nosotros morimos con Cristo, también resucitaremos con Él. Esto es una esperanza muy maravillosa, una esperanza viva que nosotros tenemos, que los cuales hemos recibido a Jesucristo. Por eso allá vemos también, vamos a leer otro versículo allá en Romanos, su capítulo 5, versículo 8 y 9, donde dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias le damos a Dios. La pregunta ahora es: ¿ha recibido usted a Jesucristo como su Salvador personal de su alma?
Eso es una pregunta que usted tiene que hacerse en su corazón. Es una pregunta que usted tiene que hacerse. ¿He recibido yo a Jesucristo como mi Salvador personal de su alma? Si no lo ha hecho, esta es su oportunidad que usted pueda recibir a Jesucristo, porque Él hizo la obra de salvación. Ahora dice la palabra de Dios: aquellos hombres y mujeres que rechazan el Evangelio, que rechazan a Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, su capítulo 3, versículo que vamos a leer, es el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo, o es decir, el hombre y la mujer, sea salvo por medio de Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando el hombre y la mujer rechaza, rehúsa? Si Dios toca su corazón, pero el hombre y dice: yo no voy a hacerlo, yo no necesito de Dios. El versículo 18 dice de este evangelio: el que en él cree no es condenado. Gracias a Dios. Todos los seres humanos que no han recibido a Jesucristo, dice que ellos han sido condenados, están caminando hacia el abismo, están caminando hacia la condenación. Ahora dice la palabra de Dios: mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Versículo 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Por eso le damos gracias a Dios. Usted tiene la gran oportunidad de ser salvo. Señora, señorita, joven, señor, que usted está escuchando este mensaje, estas últimas palabras que Dios está enviando a los cuatro vientos, porque Jesucristo muy pronto viene. Muy pronto viene Jesucristo, muy pronto la iglesia se va de esta tierra, muy pronto nosotros ya no estaremos subiendo más videos, porque un día, no muy tarde, esta iglesia se va a ir, nosotros nos vamos con él. Pero mientras que Dios nos permite la oportunidad, la vida y el deseo en el corazón y la buena voluntad, y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros seguiremos proclamando este evangelio glorioso. Ahora, para los que hemos recibido a Jesucristo, dice la palabra allá en Romanos su capítulo 5 versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso le decía que la iglesia se va de la tierra. Cuando la iglesia salga de la tierra, va a venir la ira de Dios sobre la faz de la tierra, sobre los hombres y mujeres que rehusaron, rechazaron, porque dice la palabra de Dios que habrá gran tribulación, cual nunca ha habido sobre la faz de este mundo. Tan pronto la iglesia sale de este mundo, tan pronto nosotros nos vamos, como ya sucedió allá en Génesis su capítulo 6, como Noé y su familia. Cuando Noé entró en el arca, empezó a llover, dice la palabra de Dios, la ira de Dios, la destrucción de Dios empezó a derramarse sobre el arca. Y entonces los hombres y las mujeres querían entrar, pero ya no había oportunidad. Ya el arca había sido sellada con la mano de Dios. Lo mismo va a pasar cuando Cristo viene. Nosotros entraremos en el arca que es Cristo. Él nos llevará a nosotros, escaparemos de la ira
y los hombres y las mujeres van a lamentar, van a llorar y van a desear escuchar un mensaje como este, pero ya será demasiado tarde. Por eso lo invitamos, amigo y amiga, usted que escucha este mensaje que se está enviando a los cuatro vientos, las últimas llamadas que Jesucristo está usando estos medios para que usted pueda entender, comprender, prepararse, alistarse para que los juicios de Dios no caigan sobre usted y usted pueda entrar en el arca que es Jesucristo. Por eso en estos momentos no somos nosotros, es Cristo que está tocando la puerta de su corazón y quiere que usted le abra su corazón y quiere que usted pueda también salvarse de la ira que va a venir, esa ira que muy pronto viene, y nosotros estamos preparados. Nosotros decimos gloria a Dios, estamos preparados, gloria sea nuestro Padre Celestial que Él nos ha salvado. Le damos la gloria, la honra a Dios porque nosotros ya no estaremos en la ira, pero estamos nosotros de la misma manera como un día escuchamos el Evangelio, también compartiendo este mensaje para que usted se prepare, para que usted, señora, se prepare, señorita, se prepare. Si Dios ha tocado su corazón, si Dios ha tocado y ha hablado a su corazón, no se quede allí donde usted está, así como usted está escuchando este mensaje. Doble sus rodillas, recibe a Jesucristo como su Salvador personal de su alma. Él le va a salvar, Él le va a perdonar y la gloria sea a Jesucristo. Aquellos que están recibiendo a Jesucristo, gracias le damos a Dios porque usted está poniendo su fe y su confianza en Jesucristo, no en los hombres, no en ningún otro ser, sino que en Jesucristo mismo. La sangre preciosa, escuche bien, la sangre preciosa que Cristo derramó de su costado abierto, le limpia de sus muchos pecados. El Señor bendiga sus palabras en estos momentos. Y estamos invitándolos a ustedes que sigan viendo estos videos. Suscríbete, denle un me gusta, comparte estos videos si usted sabe que alguien necesita escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video y que Dios bendiga a usted y su familia y que también Dios bendiga sus palabras.